Con la conclusión de una temporada más en la primera división del fútbol inglés, llega la oportunidad de reivindicar el pasado y tener que auditarnos para conocer nuestras predicciones de la temporada 25-26 en la Premier League. Con el cierre y conclusión de otra temporada más en la Premier League, llega la oportunidad de definir si acertábamos a través de las premisas que parecían claras en ese momento, de tal vez apuestas que parecían prometedoras, y veremos si podemos llegar a recoger frutos, o además de ello la oportunidad de tal vez algunos errores que, aunque parecían aciertos, han representado cambios muy sorpresivos en esta temporada 25-26 en la Premier League que ha concluido. A lo largo de este análisis trataremos de destacar los mejores momentos de la temporada y la clasificación de cada uno de estos grandes conjuntos para definir si acertábamos o no de cara a las perspectivas que veíamos en nuestras predicciones, y además de ello, por supuesto, también entregar honores a los futbolistas y referentes diferenciales. Con ello, entregar el galardón del entrenador de la temporada, el gran goleador de la campaña, además de ello el gran fichaje de la división y por supuesto el jugador de la temporada 25-26 de la Premier League. Pero antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, rápidamente pasaríamos a dar un vistazo al desarrollo de esta temporada en la Premier League a través de la consagración de cada una de las posiciones de la tabla de la Premier League, para luego poder llegar a ver nuestras predicciones de la temporada. Con ello comenzaríamos repasando las posiciones altas de la clasificación, en la que encontramos como campeón de la división a Arsenal, además de ello segundo Manchester City, tercero Manchester United, cuarto Aston Villa, quinto Liverpool, sexto Bournemouth, séptimo Sunderland, octavo Brighton and Hove Albion, además de ello noveno Brentford y décimo Chelsea. De cara a la media baja posición de la clasificación en la Premier League, encontraríamos a Fulham décimo primero, Newcastle décimo segundo, Everton décimo tercero, Leeds United décimo cuarto, Crystal Palace décimo quinto, Nottingham Forest décimo sexto, Tottenham Hotspur décimo séptimo, y en las posiciones de relegación West Ham United décimo octavo, Burnley décimo noveno y Wolverhampton Wanderers vigésimo en la clasificación del fútbol inglés. Ahora, ya habiendo visto cómo terminó esta temporada en la Premier League, rememorando las clasificaciones y posiciones de estos equipos, pasaríamos a dar un vistazo a nuestra predicción de la temporada. En ello encontraríamos que posicionábamos como campeón de la división a Liverpool y posicionábamos como candidato en la pelea por el título a Arsenal. No brindábamos de posibilidades de una pelea de tres por parte de la Premier League, pero posicionábamos tercero en la clasificación a Manchester City, posicionábamos cuarto a Manchester United, ya que creíamos que una temporada sin participaciones europeas podría llegar a brindarle de impulso a su proyecto de la mano de Rubén Amorim. No sería así, pero además de ello posicionábamos quinto a Chelsea debido a su desgaste de cara al Mundial de Clubes y en general una temporada más difícil a través de su participación europea. Posicionábamos séptimo a Tottenham, sexto a Tottenham, séptimo Newcastle United, octavo Aston Villa, noveno Crystal Palace, décimo Brighton and Hove Albion, décimo primero West Ham United, décimo segundo Nottingham Forest, décimo tercero Bournemouth, décimo cuarto Everton, décimo quinto Brentford, décimo sexto Fulham. Les posicionábamos en zona de relegación a los de Craven Cottage, además de ello a Wolverhampton Wanderers como equipo que se salvaría, y de cara al descenso vinculábamos relegación a los tres equipos que acababan de ascender esta temporada en la Premier League.
Ahora pasaríamos a definir cada una de las posiciones de cara a la clasificación de la Premier League en nuestras predicciones. Comenzaríamos destacando el descenso, en el que claramente desacertábamos en todo, y por supuesto lo creíamos por parte de la creencia de que teníamos muchas dudas con la continuidad de Scott Parker y el mercado de fichajes de Burnley por parte de Sunderland, aunque creíamos que Regis Lebris tenía cierto rol para ser un entrenador prometedor, el que no tuviese experiencia en primera división, al menos en el fútbol inglés. Nos mantenía dudas de si sería un margen propositivo. Además, también teníamos duda de cara a la transición, nuestro peor error a lo largo de esta campaña en nuestras predicciones de tantos fichajes para Sunderland. Al final nos sorprenderían a través de cada uno de estos grandes fichajes que les vinculó participación europea, realmente increíble. Además de ello de Leeds United, que también no creíamos en las capacidades de la rotativa en el mercado de fichajes del equipo y la rotativa de su entrenador, Daniel Farke, y asimismo el equipo lo demostraría hasta dudar al final y inicio de temporada de si mantenerle en el cargo o no. Una gran decisión mantenerle en el cargo, ya que les ha representado retener la categoría. Por equipos que creíamos que se iban a salvar pero iban a sufrir de cara a la pelea por el descenso: Wolverhampton Wanderers, Fulham y Brentford especialmente. De ahí desacertaríamos de cara a Brentford y Fulham. Fulham, otra temporada en media tabla, pero la verdad es que si nos preguntan al día de hoy nuestras predicciones para la siguiente temporada, acercaríamos cada vez más a Fulham en las posiciones de descenso, porque se siente como un proyecto que no ha dado un impulso hacia adelante, y cuando no lo logras hacer, el impulso es hacia atrás, normalmente a través de la experiencia en los últimos años. Pero también destacaríamos a Everton, que le posicionábamos décimo cuarto, y en nuestras predicciones le dejaríamos decimocuarto. Con ello, bueno, no estuvimos tan mal de cara a la perspectiva que veíamos en David Moyes. Sí veíamos una temporada más difícil para Andoni Iraola en Bournemouth, y claramente nos callaría la boca a la hora de quedar sextos en la clasificación. Nosotros les poníamos decimoterceros, y con ello la idea de que con tantos salidas y fichajes que ha cometido la Premier League para reforzarse a través de las grandes estrellas de Bournemouth, creíamos que el equipo se iba a perjudicar tarde o temprano. También de cara a la temporada de Nottingham Forest, creíamos que iba a ser un rotundo fracaso. En ello creíamos que de cara a la participación por Europa, un nivel que prometía continuidad con Nuno, nos daba la idea de que la burbuja se iba a romper, que la gran temporada, la 24-25, era muy prometedora para Nottingham Forest, pero creíamos que tarde o temprano volverían a un estado natural. No esperábamos que quedaran decimosextos como quedaron en la clasificación, pero sí esperábamos una transición de retroceso, y en ello, bueno, diríamos que acertamos un poco. Por parte de West Ham United no diríamos que acertábamos, decíamos que era una temporada tal vez en la que se podría llegar a formar bases de la mano de Graham Potter en ese momento, y la idea de que tenía la oportunidad de demostrar que era de nuevo un entrenador de primer nivel. Y West Ham United un proyecto que podía llegar a ser de primer nivel. No lo lograría, y ahora mismo equipo de segunda división. De cara a la media tabla encontraríamos a equipos como Brighton and Hove Albion, Crystal Palace y Aston Villa. Por parte de Brighton creíamos que de cara al rol de Fabian Husseler, el equipo y los fichajes que nos dejaban muchas dudas, especialmente a la hora del rol del goleador, no podrían llegar a pelear de forma tan redituable por Europa, pero aún así creíamos que de cara a su colectivo y margen institucional no tendrían problemas para terminar la temporada de forma amena. Lo ameno representaría que son equipo de la UEFA Conference League a través de la octava plaza. No diríamos que estábamos tan lejos, aunque hay que decir que para nuestras predicciones no creíamos que tuviesen la cualificación de juego suficiente para pelear por Europa. Con ello, en cierto modo, diríamos, acertamos el diagnóstico, no acertamos la premisa, o se diría la enfermedad. En este caso, una enhorabuena para Brighton, que nos logró llegar a sorprender. Además, de cara a la sexta y séptima plaza, encontraríamos a Bournemouth y a Sunderland, recordemos, y le dábamos estas plazas a Newcastle y Aston Villa. No creíamos tanto en la dosificación de Aston Villa, de nuevo por una temporada muy cargada en Europa a través de la Europa League, de la que son campeones, y además de ello de cara a sus problemas económicos e institucionales, que con limitaciones de cara al fair play financiero de la Premier League no pudieron llegar a fichar de la mejor manera posible, y teníamos dudas
dudas de si podrían llegar a tener un salto cualitativo como veíamos la temporada anterior, y lo han logrado. Con ello, bueno, la oportunidad de que tal vez no teníamos tanta confianza en un segundo impulso cuando parecía muy difícil lograrlo, y lo cual sigue demostrando que Unai Emery es un entrenador de primer nivel, un trabajo increíble para los Villans, que recordemos quedaron cuartos en la clasificación en un boleto a UEFA Champions League. Por parte de Newcastle y Tottenham, diríamos que básicamente son los grandes desaciertos de estas predicciones que dábamos. Primero, porque Newcastle, de cara a sus fichajes, tal vez nos elevamos demasiado a decir que podrían llegar a ser útiles para el desarrollo de una temporada ambiciosa y por lo menos continuidad en Europa. Lo que han demostrado es que el proyecto de cara a decisiones anticompetitivas quedaron en una posición de cara a su proyecto o sus ambiciones anticompetitivos. Decimos segundos en la clasificación. Con ello, bueno, es un proyecto muy cambiante. No esperábamos que fuese tan deficiente la participación de futbolistas como Anthony Elanga o de Joan Guisa, futbolista de Brentford. Y con ello, bueno, el rol de Lig Voltemade, ni siquiera vamos a entrar en ese asunto porque la verdad es que solo nos genera dudas de la toma de decisiones deportivas de primero Eddie Howe y además de ello de la continuidad de Eddie Howe, ya que se sentía que al final de temporada, no por nuestras predicciones, sino por lo que sucedió, tal vez era el momento de un cierre de ciclo para Newcastle, pero Newcastle mantendrá a su entrenador y con ello, bueno, nosotros tal vez desacertábamos al tener algo más de confianza en el proyecto de Eddie Howe y en el proyecto en ese momento de Thomas Frank, que creíamos sería una temporada de transición, pero con una plantilla fuerte en la que encontrase su medular, podría llegar a engancharse de nuevo a demostrar una temporada con el Big Six en lo más alto de la clasificación. Estábamos totalmente errados en esta característica y el fútbol que por ahora parecía prometedor en Brentford no lo pudo llegar a demostrar en el desarrollo de la temporada. De cara a las posiciones en las opciones de la UEFA Champions League, de nuevo acertábamos, diríamos, el gran acierto de esta predicción de que la Premier League obtendría una plaza a Europa, teniendo en cuenta que son los favoritos año tras año, en los últimos 3 años lo han sido, a obtener las 5 plazas a Europa a través de la cualificación UEFA. Tampoco diríamos que fue una predicción que nadie hizo, por ello pues el que sea la mejor predicción nuestra pues deja un poco de que decir de nuestras predicciones. Con ello destacaríamos también la pelea por las posiciones altas, en las que, como mencionábamos al principio, creíamos que Chelsea, con una temporada de tanta transición, con tanto desgaste, pero un proyecto tan ambicioso, podría llegar a encontrar en el margen copero una oportunidad para seguir creciendo, pero creíamos que le sería muy difícil el poder llegar a encontrar una pelea por el título. Creíamos que era la oportunidad para establecerse como el tercer gran equipo del fútbol inglés en poderío deportivo y por ello creíamos que tal vez no pelearía por la liga, pero tendría una muy buena capacidad en la UEFA Champions League o peleando por un título, y sería todo lo contrario. Poca capacidad de hacer lo que mencionábamos y además de ello quedando décimos en la tabla, y un proyecto que parecía que podía llegar a dar 2 pasos hacia adelante, realmente se sintió que dio varios hacia atrás, algo que pues dejaría la incontinuidad de Enzo Maresca, la llegada de Rosenior, la salida de Rosenior y la llegada de Xabi Alonso. Con ello pues una temporada no tal vez positiva. Por parte de Manchester United, quedarían esta temporada terceros en la clasificación. Realmente un margen sorprendente. Tal vez nos damos el acierto de que realmente creíamos que con una temporada sin Europa podían llegar a dar un impulso para tal vez generar un proyecto ambicioso. Estas palabras se cumplirían, pero no con el mismo entrenador y no con la propuesta que trataba de encaminar Manchester United a través de su toma de decisiones. Con la llegada de Carrick se lograría un margen diferente a la hora de que el equipo quedase tercero en la clasificación, pero digamos que nos damos el pero de que acertábamos a la hora de que volviese a la UEFA Champions League, de que tal vez superase a rivales competitivos directos como Tottenham o tal vez cerca de equipos como Liverpool o Manchester City, pero también desacertaríamos de cara a la idea de que tal vez podía llegar a ser una temporada de crecimiento deportivo de la mano de Rubén Amorín. Y además de ello, bueno, la idea de que tal vez Michael Carrick pueda llegar a cumplir a futuro lo que mencionábamos,
que esta sea una temporada de transición, una positiva, y que el día de mañana tal vez podamos llegar a ver a un prometedor Manchester United. Por parte de la tercera plaza, dejábamos en la predicción a Manchester City, quedaría, recordemos, Manchester United, y en general ello representa el cambio en la transición de lo más importante en esta predicción, la pelea por el título, en el que dejábamos a Liverpool luego de una gran demostración de fútbol, y además de ello fichajes muy prometedores como Wirtz, Isak, Ekitike, Frimpong. Parecía un equipo de primer nivel para demostrar lo que ya habíamos visto la temporada anterior, que Arne Slot podría llegar a mantener el barco en una amplia ambición. No sucedería, se clasificaron quintos a la UEFA Champions League y con ello, bueno, una oportunidad de que puede ser un proyecto que crezca a largo plazo. Con ello destacaríamos también que dábamos como segundo en la clasificación a Arsenal, lo cual, por supuesto, no sucedería. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente nuestras predicciones de cara a los galardones. Le entregábamos el galardón al principio de temporada a Arne Slot como entrenador de la temporada, al máximo goleador a Erling Braut Haaland, al mejor fichaje de la temporada a Martin Zubimendi y además de ello también como el jugador de la temporada a Mohamed Salah. No pasarían varias de estas cosas, pero específicamente para poder llegar a describirlo, pasaríamos a describir el momento clave, la definición de entregar los nombramientos de los grandes protagonistas de esta Premier League 25-26. Para ello destacaríamos como entrenador de la temporada a Mikel Arteta, como el máximo goleador, en ello acertábamos. Erling Braut Haaland, no era tan difícil de acertar, por ello pues tampoco nos elevaríamos demasiado de cara a las emociones. Como fichaje de la temporada, una de las grandes revelaciones de la campaña que no hemos mencionado todavía, Sunderland, un equipo que nosotros poníamos en predicciones como descendido. El equipo es en su primer regreso a la Premier League, equipo de Europa y de la mano de un gran crecimiento en los fichajes de los que nosotros no teníamos tanto aval o beneficio de duda, y con ello una temporada que siempre mencionábamos es prometedora no solo por errar, sino muchas veces se espera que erremos para que podamos llegar a sorprendernos, y este Sunderland realmente nos ha sorprendido. Además de ello, como jugador de la temporada, bueno, no diríamos una sorpresa. Estuvimos hasta el final pendientes de definir si tal vez era correcto apostar por un campeón de la división como Declan Rice o tal vez William Saliba, un gran trabajo colectivo, pero de cara a una temporada de cifras increíbles por parte de Bruno Fernández, era imposible no posicionarle como el futbolista de la temporada. Con ello acertábamos en algunas cosas, pero también generaban dudas algunos fichajes por parte de Martin Zubimendi. No diríamos que era un error no posicionarle como fichaje de la temporada, pero de cara a su segundo curso para el cierre de campaña no pudo llegar a demostrar tal vez su gran potencial. Por parte de Mohamed Salah, bueno, esperábamos que pudiese luego de una temporada abismal por lo menos retener gran parte del gran crecimiento que había tenido la temporada anterior. Sucedería todo lo contrario, pero siendo una leyenda del fútbol inglés, parecía difícil que sucediese lo que sucedió. Con ello, bueno, las predicciones también nos dan oportunidades de sorprendernos, pero a veces pues de forma no tan positiva o algo amena o no, algo triste, de cara a una temporada en la que esperábamos pues más de algunos futbolistas. Por parte de Haaland, lo mencionábamos, tal vez no es un acierto sorprendente el ponerle como máximo goleador. Además de ello, por parte del entrenador de la temporada, probablemente uno de los grandes desaciertos, de cara a que creíamos que el proyecto daba un segundo impulso y una muy buena oportunidad para que Arne Slot diese el paso hacia adelante como un Liverpool de Arne Slot y no una transición del Liverpool de Jürgen Klopp. Y sí ha representado ello, un Liverpool de Arne Slot con una ya transición finalizada de Jürgen Klopp, pero en la que esperábamos se podrían llegar a crear cosas más ambiciosas. Tal vez no ganar la Premier League, pero pelear por ella como favoritos sí creíamos que era acertado mencionar. Y bueno, no sucedió. Con ello, bueno, en general, predicciones que nos han dejado grandes sorpresas, referentes que nos han podido llegar a sorprender y nuevos campeones que alzan la historia. Con ello concluimos este análisis de nuestras predicciones de la temporada 25-26 en la Premier League. Nos gustaría culminar este análisis preguntándoles si acertaban con nosotros o si creen que fue
o nos aprobarían calificándonos de cara a nuestras predicciones de la temporada, o caso contrario, si nos reprobarían. Además de ello también, ¿cuál fue para ustedes esa gran predicción que tenían y pudieron llegar a acertar? O tal vez esa gran predicción que creían era clara y no se pudo llegar a dar. Como siempre, su opinión, la más importante para nosotros en los comentarios. Además de ello, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto, nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.